Bienvenidos, mi nombre es Ivonne Estrada, estudio en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California y hoy les voy a hablar sobre las didácticas de las matemáticas en un contraste de hechos y opiniones. El estado actual de la investigación es resultado de un recorrido con cambios y expansiones tanto en nuestras concepciones de los objetos y sujetos de estudio como en las teorías y las metodologías utilizadas. Con base en una revisión de los trabajos realizados en México sobre el tema la evolución de la investigación en el campo de la educación matemática, sus objetivos, metodologías, marcos referenciales y tareas pendientes. Yo he llegado a considerar que, y últimamente lo he comentado en otras asignaturas que se me imparten, que lo que tenemos hoy como enseñanza es una recopilación de muchas personas que se dedicaron un tiempo a indagar, a pensar, a reflexionar, a cometer errores, pero con ellos crearon conocimientos que hoy por hoy son enseñanzas pedagógicas fundamentales para nuestra formación. Nuestra enseñanza recibida aquí es trabajo y recopilación de filosofía y conclusiones, las cuales algunas se desecharon y otras se tomaron por aportes significativos para el día de hoy, así que concuerdo con la información obtenida. La historia de la construcción de los conceptos matemáticos arroja luz sobre los procesos de construcción de dichos conceptos en los estudiantes y por lo tanto es útil para definir propuestas didácticas. Claro que sí, la historia de cómo se construyó la matemática es totalmente fundamental. ¿Cómo van a construir una casa sin antes conocer y colocar bases? Por eso mismo existe el tronco común y hay una materia en especial que nos muestra todos los inicios de la pedagogía y nos muestra cómo influyó en nuestra actualidad y que esas mismas personas e historia que lo fundaron son impartidas aún. Yo considero que es algo fundamental, más que importante, conocer la historia de la construcción de las matemáticas para así poder generar didácticas mucho más factibles, mirando hacia atrás, considerando los errores que ya se cometieron y adoptar nuevas estrategias, recesos y didácticas que den fruto como lo dieron antes y lo darán hoy en día. Conocer conceptos de los estudiantes, sus dificultades en el aprendizaje y los errores que cometen al tratar de aprender constituyen un punto de apoyo esencial para la construcción de propuestas de enseñanza productoras de aprendizaje significativos. La individualidad con el alumno es un aspecto muy importante en la enseñanza y aún es más importante en materias relacionadas con las matemáticas, ya que tiene clasificadas que son imposibles. Sin embargo, esa confianza con el alumno, esa noción del docente hacia las dificultades y aptitudes de su alumno, creo que le brindarán un mejor resultado en su proceso de enseñanza y en el aprendizaje de sus alumnos. La investigación en educación matemática en México ha tenido un desarrollo sostenido tanto en cantidad como en calidad. Algunas vertientes emergieron en los años 80 y se han mantenido en constante producción, incluso se han fortalecido. Tal es el caso de los estudios sobre el cálculo, el álgebra, las fracciones, la resolución de problemas aritméticos, entre otros. Cabe abrir un paréntesis para señalar la necesidad de trabajar con más profusión la geometría y la medición, la probabilidad y la estadística, entre otros temas esenciales que hasta ahora han sido poco estudiados. Sabemos que todo lleva un proceso y nunca se deja de aprender ni de conocer. Es muy real que los conocimientos de matemáticas hoy en día van a la vanguardia y comparados con los de años anteriores no los hace deficientes, simplemente que la perfección y el pleno conocimiento de ellas ha llevado tiempo de recopilación de las mismas y acerca de trabajar con la geometría, medición y probabilidad, pues puede que la mayoría de los alumnos recaigan en la misma problemática. Sin embargo, como docentes tenemos planeaciones que no pueden ser ocupadas para realizar lo que corresponde a asesorías matemáticas, dependiendo todo de las aptitudes y dificultades del alumno. México es tierra de contrastes, de diversidades y desigualdades. Los estudios sustentados en exámenes estandarizados y aplicados a grandes muestras de estudiantes constatan una y otra vez cómo en los sectores más vulnerables de la sociedad los aprendizajes matemáticos escolares que logran los estudiantes son exiguos.
Sin embargo, la diversidad y la desigualdad propias de nuestro país han ocupado poco a los investigadores de la educación matemática. Alienta al respecto la reciente publicación de algunos trabajos sobre la educación, pero creo que las diversidades que existen en el país no deberían influir o ser pretexto para el índice bajo de conocimientos matemáticos o aptitudes matemáticas. Más bien yo creo que es un estereotipo. Hay sociedades que lo tienen todo, sin embargo su desinterés por las matemáticas y la evasión de las mismas muestran que no tienen nada que ver. Además, las sociedades desiguales a nosotras tienen las mismas capacidades para aprender y llevar a cabo conocimientos matemáticos desde que se empiezan a ser enseñados en nosotros. Más bien el problema recaería en los docentes o en el enfoque de trabajar en vez de obtener educación. De la investigación básica y experimental han derivado bellas y obras didácticas, pero no podemos dedicarnos solamente a construir mundos ideales, menos en un país con tantas desigualdades y carencias educativas como lo es México. También necesitamos orientar nuestras acciones a entender la realidad educativa y lo que esa realidad necesita y puede asimilar, porque se hace indispensable mejorarla. Me concentraré en las primeras dos partes o renglones donde mencioné lo anterior. Dice que la investigación básica y la experimental han tenido como resultado buenas didácticas y es lo que alrededor de este estudio y en asignaturas anteriores he mencionado, que la experiencia, errores y buenos trabajos han llevado al conocimiento de que didácticas son mejores para cada ámbito. No es responsabilidad de los investigadores la mejora de todo un sistema educativo. Ese es un problema de política educativa cuya responsabilidad corresponde a los tomadores de decisiones, pero sí es una hipótesis de trabajo compartida, que ciertos resultados de investigación llevados de manera adecuada a las escuelas contribuirán a mejorar la enseñanza y por lo tanto los aprendizajes de los estudiantes. Claro que no es responsabilidad de los investigadores mejorar el sistema, sino llevar una información de investigación que lleve al pleno conocimiento de las debilidades de ese mismo sistema. Es responsabilidad de todos, de alumnado, de docentes, de padres, del gobierno, de todos ellos depende un sistema educativo y de ellos mismos depende si quieren hacer cambios y mejoras o estancarse en un sistema mediocre. Las condiciones reales en que se llevan a cabo la enseñanza, las historias profesionales y de formación que hay detrás de la acción docente y las tradiciones y restricciones e exigencias que constituyen la cultura escolar imperante. Se resiste al cambio. Probablemente los enfoques más comprensivos ayuden a entender mejor los fenómenos asociados con la permeabilidad del sistema educativo y a producir en consecuencia innovaciones más asimilables. De este modo, tal vez edifiquemos puentes transitables entre los investigadores y quienes debieran ser los principales usuarios de la investigación, los maestros. Quizá también logremos que la enseñanza y los aprendizajes mejoren. Considero que los cambios son buenos, que muchos de ellos traen consecuencias significativas y a su vez traen muchas ventajas. Asimismo, si hay cambios es porque ya se consideraron y se tiene la noción de que el proceso que se utiliza no es muy efectivo. Lo que pasa es que siempre se tiene miedo al cambio, porque ya tienen algo establecido. Sin embargo, si se tomaran en cuenta, habrían puentes en la educación que marcarían una gran diferencia. Los mismos alumnos pueden reclamar ese cambio cuando sienten y están convencidos de que el método de educación no está siendo efectivo. Como conclusión de esta presentación, yo quiero agregar que claramente cuando se habla de matemáticas en los alumnos hay un rechazo total. ¿Por qué? Porque se les hace imposibles. Sin embargo, informarse sobre ellas, informarse sobre cómo están los métodos educativos y las didácticas implementadas a su conocimiento y a su enseñanza son muy grandes. Es una gran amplitud en sus didácticas y así que si tú tienes un profesor que se centra en enseñar de una manera que a ti no te funciona, hay implementaciones para que nosotros como estudiantes puedan ejercer esas matemáticas sin necesidad de romperte la cabeza. Espero que te haya gustado este video y que todas las fuentes que necesitas las voy a poner aquí abajo. Espero que les haya gustado y les sea de utilidad.